La enfermedad renal poliquística es una condición genética marcada por el crecimiento de numerosos quistes en los riñones. Se debe a mutaciones en los genes localizadores de cilios, lo que resulta en cambios en la señalización celular. A medida que los quistes crecen, también lo hacen los riñones, perdiendo lentamente su capacidad de filtrar los desechos de la sangre y conduciendo a la pérdida progresiva de la función renal y, finalmente, a la insuficiencia renal, que requiere diálisis o trasplante renal. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante es la forma más común y es generalmente una enfermedad multisistémica. Esta se caracteriza por quistes renales de crecimiento gradual, generalmente en las regiones distales de la nefrona y el conducto colector, pero pueden crecer por todo el riñón. La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva es más rara y más grave y suele manifestarse en la infancia. La mayoría de los pacientes no sobreviven durante mucho tiempo. Las mutaciones en PKD1 o PKD2, que codifican respectivamente para la policistina 1 y para la policistina 2, son responsables de la mayor parte de los casos de la forma autosómica dominante. Las mutaciones en PKD1 son responsables de casi el 80% de los casos, mientras que el 15% de los casos corresponden a mutaciones en la PKD2. El 5% restante corresponde a otras mutaciones. A medida que bajan los niveles de policistina 1 y policistina 2 funcional, aumenta la probabilidad de la formación de quistes y, en consecuencia, la progresión de la enfermedad. La forma autosómica recesiva está causada por el gen PKHD1. Los pacientes con dos mutaciones suelen presentar un fenotipo grave con muerte peri o neonatal, mientras que los pacientes que sobreviven al periodo neonatal suelen presentar al menos una mutación. La forma autosómica dominante es un trastorno multisistémico que presenta manifestaciones renales y extrarrenales. Entre las manifestaciones renales podemos encontrar dolor lumbar o abdominal, debido a quistes de gran tamaño o por compresión con las estructuras circundantes. Compresión, saciedad temprana, vómitos, hematuria grave, nocturia, poliuria, hipertensión y proteinuria que aumenta con la progresión de la enfermedad. En algunos casos puede darse carcinoma de células renales. Entre las manifestaciones extrarrenales podemos encontrar enfermedad hepática poliquística, que se trata de la manifestación más común, quistes en el páncreas y las vesículas seminales, diverticulitis, hernias abdominales y aneurisma intracraneal. Además, también se ha observado disección aórtica ascendente, cervicocefálica y coronaria, aunque esto es menos común. La forma autosómica recesiva se diagnostica al final del embarazo o al nacer. Los fetos afectados presentan riñones agrandados, hipoplasia pulmonar y aspectos faciales característicos. Aproximadamente entre el 30 y el 50% de los neonatos afectados mueren poco después del nacimiento por insuficiencia respiratoria debida a la hipoplasia pulmonar y a la compresión torácica por los riñones excesivamente agrandados. La hipertensión arterial suele desarrollarse durante los primeros meses de vida y afecta hasta el 80% de los niños que presentan esta mutación. La enfermedad renal poliquística en su forma autosómica dominante es la más común de todos los casos hereditarios de enfermedad renal crónica. Aproximadamente 12,5 millones de personas la sufren, con una prevalencia en la Unión Europea de alrededor de 3,5 entre 10.000. Es más común que la anemia falciforme, el síndrome de Down, la fibrosis quística, la hemofilia y la enfermedad de Huntington juntas. En numerosos estudios se ha observado que, en comparación con los pacientes que tienen mutaciones en el PKD2, los pacientes con mutaciones en PKD1 experimentan síntomas de la enfermedad mucho antes, tienen riñones más largos en proporción a su estatura y sufren antes de insuficiencia renal. Además, aproximadamente el 90% de los pacientes tienen antecedentes familiares de la forma autosómica dominante. La progresión a insuficiencia renal ocurre en hasta el 50% de los pacientes alrededor de los 60 años. Esto hace que la forma autosómica dominante sea la cuarta causa principal de insuficiencia renal en pacientes adultos. Cada vez se le da más importancia al sexo en la progresión de la enfermedad renal, ya que, por lo general, la enfermedad es sustancialmente más grave en los hombres que en las mujeres.
La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva es mucho más rara y tiene una incidencia de alrededor de 1 de cada 20.000. Las poblaciones aisladas y consanguíneas pueden tener prevalencias mucho más altas. A diferencia de la forma autosómica dominante, la forma autosómica recesiva es una enfermedad infantil. Entre todos los niños con enfermedad renal poliquística en los departamentos de nefrología pediátrica, el número total de pacientes con forma autosómica recesiva es igual al número de individuos con la forma autosómica dominante de inicio temprano. Por lo general, se puede realizar un diagnóstico presintomático mediante imágenes abdominales donde se observe la presencia de quistes. Esto se realiza en miembros de la familia en riesgo, como niños o hermanos de individuos afectados. Las personas asintomáticas en riesgo se someten a pruebas de detección a partir de los 18 años, pero se recomienda el seguimiento y tratamiento de la hipertensión arterial y las infecciones urinarias en niños en riesgo. Para realizar el diagnóstico se emplean los siguientes métodos. En primer lugar, se utiliza la ecografía. Es el método de imagen más común y menos costoso, pero es menos fiable en pacientes jóvenes por el pequeño tamaño y el menor número de quistes. En pacientes con antecedentes familiares, la detección de más de 10 quistes por riñón mediante ecografía suele considerarse diagnóstica. También se utilizan la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Con estos métodos, la detección de más de 10 quistes por riñón se considera diagnóstica en personas de 16 a 40 años. Tanto la resonancia magnética como la tomografía computarizada presentan mayor sensibilidad que la ecografía y pueden identificar de manera fiable quistes pequeños de 2 a 3 milímetros de diámetro. También se utiliza el diagnóstico genético, pero la interpretación de los resultados del diagnóstico genético de PKD1 es compleja, debido a la presencia de los pseudogenes de PKD1 y a la heterogeneidad alélica de la PKD1 y la PKD2, ya que existen más de 1.900 mutaciones diferentes. La ausencia de un tratamiento definitivo o no apto para todos los pacientes hace que una parte sustancial del tratamiento sea la gestión de los síntomas y evitar el avance de la enfermedad. Por otra parte, existen diversos factores psicológicos que afectan al paciente, como la inseguridad sobre el pronóstico, sentimientos de miedo o sentimientos de culpa por transmitir la enfermedad a sus hijos. El impacto del dolor y la fatiga en la vida diaria es a menudo subestimado por los profesionales sanitarios. Para muchos pacientes es fundamental participar en las decisiones de los tratamientos y en la relación de confianza con sus médicos. Se recomienda seguir un estilo de vida y una dieta saludables, reducir la ingesta de sal, potasio y proteínas y aumentar la ingesta de agua, hacer ejercicio físico y evitar el tabaco. Además, es necesario un control estricto de la hipertensión, ya que esta promueve la disminución de la función renal. Por otro lado, es fundamental para evitar la progresión de la enfermedad un proceso de screening continuo de diversos factores de riesgo y un tailoring de las curas administradas. En cuanto al tratamiento farmacológico, el fármaco más utilizado es el tolvaptan. Bloquea el efecto de la vasopresina ralentizando el desarrollo de quistes renales, reduciendo los síntomas de la enfermedad y aumentando la producción de orina. Esta terapia es recomendable para pacientes con progresión rápida de la enfermedad. Por otro lado, se están estudiando análogos de la somatostatina. Estas sustancias se han utilizado para el tratamiento de la enfermedad del hígado poliquístico, pero en numerosos ensayos clínicos se están utilizando para la inhibición de la secreción de fluidos, la proliferación celular y para la inducción de la apoptosis. Dada la complejidad de las rutas de la enfermedad, se están investigando otras terapias. Existen diversos fármacos en estudio, de los cuales podemos destacar la metformina, la domperidona y la loxapina. La metformina podría retrasar la formación de quistes en pacientes y la domperidona y la loxapina disminuyen el crecimiento quístico y la proliferación celular en ratones. El último de los tratamientos es el trasplante. El trasplante de riñón es la mejor terapia de reemplazo renal para los pacientes con la forma autosómica dominante que ha progresado a insuficiencia renal. La nefrectomía nativa previa al trasplante es un tema controvertido en los pacientes, ya que los riñones poliquísticos nativos tienden a retroceder en volumen después del trasplante de riñón. En los casos de trasplante de donante vivo emparentado, se debe descartar la presencia de la enfermedad en el donante. Considerando los riesgos de la nefrectomía y la contracción natural del volumen renal después del trasplante, la nefrectomía debe restringirse a pacientes sintomáticos con indicaciones claras. Aunque los resultados y tratamientos han mejorado en los últimos 10 años, una comprensión incompleta de la función de la policistina sigue siendo un problema en la comprensión de la patogénesis de la enfermedad y en el desarrollo de terapias para tratarla. La investigación de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante se está acercando cada vez al desarrollo de un tratamiento gracias a la amplia cantidad de ensayos clínicos.
Para la forma autosómica recesiva, las limitaciones de los modelos experimentales y la escasez de biomarcadores y modalidades de diagnóstico limitan los ensayos clínicos para probar nuevas terapias.